empezar a grabar. Ya, pues. Entonces, para empezar, bueno, no voy a decir que me los enuncien, pero voy a recordarles nomás que existen tres teoremas que son los más importantes esta, al menos para la segunda prueba, que es, bueno, ¿se lo saben? Supongo. Patú, convergencia monótona y convergencia Sí, dominada. sí, es lo único importante acá. Monótona dominada. Sí, son los tres. Ya. Y estos de acá tienen una especie de generalizaciones o un caso inverso, por así decirlo. El monótona tiene el teorema de convergencia monótona inverso, que corresponde, si no me equivoco, al ejercicio 7 de la guía en la parte de integral. En la parte 7, a ver, para estar, antes de que me digan que el tema de que el teorema de convergencia monótona trata con sucesiones crecientes de funciones y el TCM inverso que está escrito acá corresponde cuando uno tiene una sucesión decreciente de funciones. Sí, es el ejercicio 7 de integral, por si acaso. Ejercicio 7 integrales. ¿Sí? Fatou tiene una versión con supremo. Y el teorema de convergencia dominada tiene un teorema de convergencia dominada también generalizado, que al menos lo conversamos un poco la clase anterior, pero no hice la demostración porque estábamos corto de tiempo. Sin embargo, subí un video donde hago la demostración de este teorema. Es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante parecida a la demostración del teorema de convergencia dominada, así que probablemente si manejan uno, pueden manejar el otro. Ya. La verdad como que estaba interesado en ver el teorema de convergencia, todos estos teoremas, porque llega la hora en donde uno puede realizar integrales explícitas. Diego, ¿Sí? una pregunta antes de Uh-huh. entrar en Dale. eso. Es que pues todo lo que el profesor ha dicho, él prácticamente lo hace con una medida completa simplemente, ¿no? Yo es que creo que ni que lo dice completo. Pero tú todo lo que manejas todo el tiempo hablas de la medida Lebesgue. Entonces yo lo que quiero saber es específicamente uno qué gana cuando es la medida Lebesgue comparado con otro. Fuera de que estoy manejando en R, que tengo pues un orden ahí, pero ¿qué es lo que uno realmente... ¿A ¿Qué qué diferencia una ventaja medida cualquiera a la tienes? medida de Ya, Lebesgue? es una buena pregunta. De hecho, la semana pasada, o sea, si en un estadio aburrido y quieres estudiar un poquito más, la semana pasada subí un video hablando de eso, en donde la medida de Lebesgue tiene una propiedad que, si te fijas primero, la medida de Lebesgue está construida con una medida externa, ¿no es cierto? O sea, la medida de un conjunto, si tomamos la medida de un conjunto ahora cualquiera, acá L es parte de las partes de R, por así decirlo, entonces nosotros definimos como su medida externa como un ínfimo en todos los largos de los intervalos donde el conjunto está contenido en esta unión. ¿Sí? Ahí, con K en los naturales. Y esto hace que sea una medida externa. Sin embargo, lo bacán de la medida Lebesgue es que tiene... Esta es la parte fundamental de la diferencia entre una medida cualquiera y la medida Lebesgue, es que la medida Lebesgue es una medida también interna, que se le dice regular interna. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, que si es medible, lambda medible, entonces también hay una definición alternativa de la medida de este conjunto. Y eso quiere decir que si tomo que la medida de este conjunto, además de escribirse como un ínfimo, bueno, espera, primero, antes de esta parte, de acá, no sé si ustedes lo ven, pero es más o menos claro que esto también se puede escribir como el ínfimo de la medida de O, donde está contenido no y O es abierto. ¿Pueden ver eso? ¿Es claro o es un poco complicado? ¿Alguien puede demostrar esta parte de aquí?
Ah, Está en R, ¿cierto? sí, en R, todo esto en R, R. Como que una idea que se me ocurre es básicamente tomar los IK ¿Mm? y escribirlo como una unión disjunta de abiertos, po. Sí, de hecho Entonces recupero, entonces como que puedo pasar de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna manera. entiendo, pero por ejemplo, me acuerdo de que acá yo he revisado bastante la definición de Folland, y al parecer Folland trabaja esta definición de acá con los I sub k abiertos, intervalos abiertos. Incluso aunque no tomara intervalo abierto, uno puede hacer una reglín y pasar a esta definición de acá. Entonces, si te das cuenta que si uno toma estos intervalos acá como abiertos, estos de aquí, entonces simplemente puedo definir el O como la unión de los intervalos I sub k y pasar de esta definición a esta definición de acá abajo. No es muy difícil. Aunque los intervalos no sean abiertos, uno puede hacer un truquito, por así decirlo, hacer una vecindad de los intervalos que sea abierto y hacer todo este trabajo. Y claro, y para pasar de abajo hacia arriba, todo abierto en R puede escribirse como una unión no necesariamente finita, pero de intervalos abiertos. Entonces, claro, de ahí pasamos de abajo hacia arriba. Ya. Entonces, estas definiciones para la medida de Lebesgue son equivalentes. Pero la gran diferencia que existe, y de hecho, esto de acá pasa lo mismo con cualquier medida externa de boreliana, por así decirlo. Cuando tenemos algo boreliano. Como en cualquier espacio topológico y cosas así. Exacto, exacto. Exacto, uno puede tomar un espacio topológico, agarrarlo abierto y hacer una definición de este tipo acá abajo. Porque ahí uno tiene abierto, no tiene intervalos necesariamente en un espacio topológico. Se me está acabando la pila del notebook. Entonces el tema, la medida Lebesgue le gana a un montón de otras medidas, le gana, por así decirlo, que es como, es más rica, tiene más propiedades, como que uno la puede manejar bien, más elástica sobre todo, es que esta definición de acá la puedo escribir como también el supremo de los lambda, pero ahora de C, donde C está contenido en E, y C, ¿qué se le ocurre que puede ser? ¿Qué propiedad tiene además de estar adentro? Compacto. Compacto, exactamente. Compacto. Y esto es una propiedad de que lambda es regular interna. Y esta es la propiedad fundamental en realidad que tiene la medida Lebesgue, que es distinta a las demás. ¿A alguien se le ocurre una medida que no sea regular interna, por ejemplo? Perdón. Ya, se lo voy a dejar como ahí para que lo piensen. Si quieren al final de la clase les puedo decir Una medida de conteo podría ser, ¿o no? una medida de conteo. A ver, ahí se me está cargando. Acá. Una medida de conteo. ¿En qué espacio, por ejemplo? Podéis tomar el mismo R, pero tomáis el conjunto potencia en lugar de los Lebesgue medibles, por ejemplo. Ya, entonces sería R, y acá tomaría P de R, y acá tomaría delta, como la del conteo. Ujú. Ya. Luego, mira, piénsalo un poquito y quizá ahí después puedes resolver este problema. Pero, por Vale. ejemplo, con conteo creo que igual funciona. A mí, mira, casi siempre cuando traten de encontrar contraejemplos, los mejores ejemplos, ¿cuáles son? El conteo y la otra, ¿cuál podría ser la otra? La medida grosera, La pero creo medida que en este grosera. caso no funciona. Ajá. Sí, no, pero
busquen ejemplos y debería salir, no es tan difícil. Pero el tema es como eso, que los compactos sean algo tan pequeñito que nunca con los compactos podamos llegar a algo con una medida grandota. Porque, por ejemplo, yo lo que haría, en lugar de tomar R, sería tomar algo como un poco más discreto, yo tomaría algo como N. Ahí uno puede encontrar hartas que no sean internas. Ya. No sé si eso responde a tu pregunta, y en caso de que estés más interesado al respecto, estas cosas se llaman medidas de radón. Y de ahí viene el tema de una medida de Haar. Hay todo un jueguito bastante violento ahí, que es bastante bonito. Que cuando uno tiene R, la gran propiedad que tiene es que es un grupo también. Entonces, de hecho, cuando uno tiene un grupo que es localmente compacto, uno puede crear una medida Lebesgue. Una medida no es exactamente igual, pero algo muy parecido a una medida Lebesgue. Y esta medida va a ser regular interna. Y podemos hacer un montón de otras cosas más. Y es más o menos porque satisface las propiedades de ser una medida. De hecho, esto está súper mal escrito. Tengo mal la caligrafía. Escribí igual. Radón, ¿sí? Como el elemento. Ahí está. Ya. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Pero bueno, hice mi mayor esfuerzo. Sí, te entiendo, sino que pues lo que estoy viendo es pues toda la parte de teoría de medida es con cualquier medida, ¿no? Con cualquier... Sí. Sí. Exacto. Ya. Sí, no, porque por ejemplo el teorema de convergencia dominada y todas esas cosas no es necesario, según yo, que sea una medida regular interna. Pero hay otras propiedades que sí necesitan que sea una medida regular interna. Por ejemplo, la propiedad de traslación. Yo estoy seguro, por ejemplo, que tú necesitas que sea una regular interna. Que se satisfaga esto, por ejemplo. Lambda medible. Estoy seguro que tú necesitas ese tipo de propiedades. Bueno, ya. Eso. Estamos bien. Tac, tac, tac. Ya. Tenemos eso de allá, esto de acá. Ya, hay una propiedad que me interesa bastante sobre las funciones integrables. ¿Cómo se define una función integrable? Como para saber si están despiertos. Vamos a suponer que f va desde, digamos, un omega hasta r, y omega es un subconjunto de r, ¿ya? Y es medible. Hagámoslo bien fácil. ¿Cuándo una función es integrable? Cuando su integral es finita, ¿no? ¿La integral de quién? La integral de f. Sí, el tema es que sí, la integral de f es finita. O cuando la integral de las funciones simples que estén que estén acotadas superiormente por f sean finitas también, po. Sí, la verdad es que lo que quería decir que f es integrable, sí, solo sí también. O sea, esto es cierto, pero la verdad también quería llegar al tema de que el módulo de f es integrable también. Esa es la gran diferencia que hay entre Lebesgue y Riemann. Lebesgue no contiene totalmente las funciones Riemann integrables, sobre todo cuando vemos la integral impropia. Hay integrales que son Riemann integrables que no son Lebesgue integrables. ¿Sí? Por si acaso. Un ejemplo clásico de esta función. Seno de x partido en x, a de x, desde 0 hasta más infinito. Esto de acá es integrable en sentido Riemann, sin embargo no lo es en sentido Lebesgue. Ya. Sí, pero estaba buena tu respuesta. Ajá, ya, bacán. Entonces, tenemos eso. ¿Y ya estamos listos? Creo que sí. Ya. Listo, ya. Entonces tenemos una función que sea integrable.
Por ejemplo, ¿qué pasa cuando teníamos que una serie era sumable, por así decirlo? ¿Alguien se sabe una equivalencia? Por ejemplo, si tenemos una sucesión que sea finita y con todo lo SN positivo, digamos. Una equivalencia a que converja esta sucesión, esta serie, perdón. Cola chica, ¿no? Que la cola se haga chica, ¿no es cierto? Eso implica que para todo epsilon mayor a 0 existe un n epsilon en los naturales, tal que si n es mayor o igual a n epsilon, perdón, pongamos n0, entonces la cola n mayor o igual a n epsilon de Cn a n0, perdón, va a tener que ser menor a epsilon. ¿Alguien se sabe una definición de ese tipo, pero con integrales? Acá omega lo supuse como subconjunto de R, ¿ya? Incluso mejor pongamos de R en R. Más fácil todavía. Ni siquiera hacia R extendido, sino hacia un R. ¿Qué sería algo equivalente a lo que está a la derecha? De que una función sea integrable. Acá falta un R. Me atrevería a decir de que, o sea, no sé si será muy loco lo que voy a decir, pero por ejemplo, si tomáis, por ejemplo, las colas también, o sea, desde un n en adelante integrando, o desde alguna r, ¿Y cómo cola? como en la integral de r infinito y de menos r a menos infinito, digo, desde menos Ya, infinito a r, a menos r, una cosa así, poco, entiendo. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, esto acaba de ocurrir sí, solo sí, para todo epsilon mayor a 0. Existe un n epsilon en los naturales, tal que si n0 es mayor o igual a n epsilon, entonces se tiene que la integral de f a d lambda va a ser menor a epsilon. Ya, pero ¿qué pongo acá abajo? Como para que lo hagan ustedes y no lo haga yo. ¿Qué tengo que poner aquí abajo? De menos infinito a menos n0, unido a n0, Sí, más infinito. sí, de hecho lo puse en naranjo. Ahí. Menos infinito hasta n0, pongámoslo así. Unión, perdón, menos n0, unión n0 hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esto es una cola. De hecho, una manera que a mí me gusta escribirlo, en lugar de toda esta cuestión, es escribirlo simplemente como menos n0, n0, complemento. O sea, tomamos como una bola, por así decirlo, centrada en 0, de radio n0, y cuando nos salimos de esa bola, la integral va a ser tan pequeña como queramos. Mientras más grande hacemos esta bola. ¿Sí? ¿Alguien ve qué relación tienen estas dos definiciones de casualidad? ¿O es pura suerte nomás? Hay como un patrón, hay una relación muy clara que... ¿Por qué estas dos? Porque al menos en mi punto de vista estas cosas se parecen mucho. Porque, Yo me acuerdo que en mis cursos de cálculo 1 y cálculo 2, como que decían de que una serie era convergente si escribíamos esa serie como función, y y la integral de esa ah, función convergía cuando partí desde el 1 hasta el infinito. entiendo. Sí, eso es cierto. Bajo cierta hipótesis, eso sí, no es 100% 100% preciso. Pero sí, hay una relación de ese tipo. Sin embargo, ahora bajo el contexto de la materia que estamos viendo, por ejemplo. ¿Estas son dos sabores del mismo helado o son dos helados completamente distintos?
Creo que si uno asume la medida del conteo en n, entonces la integral es justamente esa serie que aparece ahí. Si uno considera Exacto. ese sub n como una función de los naturales a r. Sí, sí, muy bien. Por ejemplo, si yo escribo S como una función que va desde n hasta los naturales, hasta R, perdón, R, estoy aquí como tratando de hacer el ejemplo más simple. Y ahora uno considera el espacio de medida el conteo, ¿sí? Donde uno toma R, PDR y delta, entonces tenemos que la integral sobre todo n de S de x a d delta x, esto se va a escribir justamente como la suma Sn con n los naturales. Entonces acá hay una especie de equivalencia, o sea, si se dan cuenta, cuando yo escribo acá que una cola de aquí se va a hacer chica en esta parte de la derecha, tiene mucho sentido en este contexto que está también en la izquierda. Ese es el tema, son cosas exactamente iguales, por lo tanto hay muchas propiedades que vienen de medida, o de series, perdón, que pueden heredarse a la medida Lebesgue. Aún así, pasamos de una cosa discreta, pasando a una cosa continua, son propiedades que en realidad no es que se heredan, ni tampoco es que suben, sino es que en realidad hay una cuestión grande, que es la medida, y que la medida satisface estas propiedades, y esto de las series son una sombra nomás de la medida, y por lo tanto no tiene nada de raro que las integrales también la satisfagan, independiente de que el conjunto sea muy grande. Entonces, eso, por ejemplo, si no tienen series y en una no saben si una cuestión funciona o no, quizás les sirve si utilizan propiedades de las medidas y como ahí están con la medida del conteo, pum, sale todo. Ya, bacán. ¿Alguna duda al respecto, por si acaso? Bueno. A ver, quiero ver si es que esto está bien o no. Ahí no sé, Ya. pues, nunca hemos ¿Sí? demostrado eso, pero entonces lo que estás diciendo es que si una función es integrable hacia los bordes tiende a cero. Eh, O sea, se aplastan los bordes para que la integral sea lo más pequeño que uno quiere. sí, pues o sea, eso es más o menos lo que dice esta condición de la izquierda, pero ten cuidado, la integral se achica, no la función. Pero estoy con valor absoluto, ¿no? No. Sí, no, pero hay funciones no acotadas que son integrables y van creciendo a medida que nos vamos a infinito. Por ejemplo, puedes tomar una función de este tipo. A ver, mira, para mí el truco siempre va a ser estas cuestiones, por si acaso, cuando tengan que hacer contraejemplos para cosas, siempre usen esta serie, ¿ya? O cuando tengan que construir cuestiones, ocupen esta serie. 1 partido 2 a la k igual a 1, ¿no es cierto? Con k de los naturales. Entonces, lo que hay que hacer es construir una función así. Pongámoslos para acá. Pum, pum. Y entonces voy a poner el 1, 2, 3 y así hacia adelante. Y voy a poner K0, K más 1, K0 más 1. Entonces lo que voy a hacer es que cuando partan un intervalo voy a tratar de construir un cuadradito. Ya trata de seguirme, porque quizá no lo explico bien. Pero voy a hacer un cuadradito en cada uno de estos intervalos, tal que el área de ese cuadradito sea un miembro de esta serie de acá. ¿Cachai? Y voy a tratar de que sea algo que se crezca hasta el infinito. Hacia arriba. Entonces, primero, acá tengo el primer miembro de la serie, es un medio. Ya, entonces yo quiero que esta cuestión crezca, entonces voy a hacer un cuadrado de largo 2. Ya, pero es ser de largo. Supongamos que hasta llega al 2, está bien mala la escala. Y entonces el ancho tiene que ser un cuarto. Ahí. Luego necesito hacer, porque si este de aquí es un cuarto, entonces tengo 2 por un cuarto igual a un medio. Entonces acá tengo que hacer algo de largo 4.
y acá, aquí viene un cuarto. Entonces acá, este largo de acá... Son características, ¿o no? Sí, pues, quiero hacer características. Si Ya. primero quiero construir como quiero construir mi área, y de ahí la voy a transformar a una característica. Bueno, ¿Cachai? Ya, entonces, por eso, entonces, el segundo de esta serie es un cuarto, entonces es como 4 partido en 16. Entonces esto va a ser 1 dividido en 16, que es como 1 dividido 2 a la 4. Ya, soy medio malo para los números por si acaso. Así que 2 a la 2. Y este de acá entonces va a ser 1 dividido 2 a la 6. Y el alto de aquí tiene que ser... Pero este es 1 dividido 2 a la 2. Entonces este de acá 1 dividido 2 a la 3. Y entonces este de acá tiene que ser 2 elevado a... 2 elevado a 3. Ya. Ya, entonces, si nos damos cuenta que hay un patrón, ya, y entonces vamos a hacerlo, definirlo así. Vamos a definir f como la suma de las características en n, n más 1 dividido, si estoy en el 1, me da 2 a la 2, 1 dividido 2 a la 2n, multiplicado por 2 a la n. Ahí está. Pero voy a poner el 2 a la n adelante y la característica hacia afuera. Entonces voy a poner 2 a la n por la característica de n, n más 1 dividido 2 a la 2n. Ya. ¿Se entiende lo que escribí a la derecha o todavía es un poco complicado? yo voy como avión, no sé los Ya. demás. Ya. ¿Alguien entendió lo que estoy tratando de hacer o no? Además de David. Si hay una complicación, puedo hacerlo más lento. Yo sí te sigo. Ya. La idea es que la idea es que la integral sea 1. La idea es que la integral sea 1. La integral sea finita, pero la función sea lo más, como lo menos acotada posible hacia el infinito, ¿cachai? Porque si te das cuenta, esta función de acá son puras características, ¿sí? Y esta función va creciendo así. Perdón por tapar ahí. Y va a ir creciendo así. Y por lo tanto, f va a ser no acotada. Si nos damos cuenta, lo primero de todo acá, voy a borrar esto de aquí. De hecho, voy a borrar esto. Copiar. Lo primero que tenemos es que f es no acotada. Diego, ¿Eh? ¿qué símbolo es es la Ah, X característica y después es sale una una, X es también? una chi. Es la función 1. Sorry. Que a veces se me va. Cuando escribo un 1 sobre A, es lo mismo que escribir chi sobre A en caso de que me mande otro condor así. Ok, gracias. Sí, y esto está evaluado en X. Ajá. Entonces, si nos damos cuenta, lo primero de todo es que f es no acotada. De hecho, voy a escribirlo bien. Digamos, f de x. ¿Sí? Es no acotada porque si nos damos cuenta, f de n va a ser igual a 2 elevado a n. Entonces, si n tiende a más infinito, tenemos que f de n tiende a más infinito. Eso. Este valor viene directamente por las características. Y ahora, el momento de la verdad, si calculamos la integral de f a de lambda en R, si nos damos cuenta, todos estos intervalos son disjuntos, entonces lo que vamos a tener va a ser la integral de R de la suma de 2 a la n, 1 de n, n más 1 dividido 2 a la 2n, x n los naturales, de lambda de x. Por si acaso está una serie de funciones positivas, podemos usar teorema de convergencia monótona para intercambiar el límite, la serie con la integral. Entonces tenemos
esto de acá, integral de R, 2 a la n, 1, n, más esta forma de lambda de x. Y entonces acá lo que nos da es simplemente la medida del conjunto, y la medida del conjunto es el lado de la derecha menos el lado de la izquierda. De hecho acá hay un 2n. Entonces esto de acá nos va a dar por 1 dividido 2 a la 2n, que esto de acá va a ser igual a la suma de 1 dividido 2 a la n, y eso es 1. Entonces la función va a ser integrable y no acotada en el infinito. Lo hice un poco rápido, pero no sé si se entiende un poco. O si quieren puedo devolverme y empezar de nuevo. Cuando intercambiaste la sumatoria con la integral, ¿Ya? tú usaste monótona, ¿cierto? Sí, sí. Acá usé teorema de convergencia monótona. Porque lo que pasa es que, bueno, primero quería avanzar rápido para demostrarlo, pero lo que ocurre es que si te das cuenta, todos los miembros de la suma, que está acá, todos los miembros de la suma son positivos, son funciones positivas. Y cuando uno... Entonces si vaya agregando un término, Ajá, va a empezar a crecer. sí, tú puedes definir la función Sn como la suma desde n igual 1 hasta n, de 2 a la n por 1 de n, n más 1 dividido 2 a la 2n. Entonces esto de acá va a ser una sucesión creciente de funciones. Ya. Y Bueno, positiva además. De funciones positivas. Por si acaso, si alguien olvida estos teoremas, me los puede preguntar y yo se los digo, si me los sé de memoria. Sucesión creciente de funciones positivas. Entonces el teorema de convergencia monótona implica que el límite de la integral de Cn, acá cuando n tiende a más infinito, tiene que ser igual a la integral del límite de Cn. Y el límite de Cn acá en la integral de la serie, y acá tenemos de aquí que obtenemos la serie de la integral. Entonces por eso podemos intercambiar en este caso. Es algo súper común. Si ustedes tienen una serie de funciones positivas, es directo el intercambio con la integral. Siempre. O sea, es positiva, medibles, y eso. Si son positivas y medibles, una serie de funciones de ese tipo, si la tienen con una integral, siempre pueden intercambiar la suma con la integral, por este hecho. Porque pueden hacer las sumas parciales, como esto de aquí, y usar el teorema de convergencia monótona. Ya. Bueno, entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora, o al menos con ustedes, si es que les interesa, porque yo encuentro esta parte divertida, la única parte divertida del curso, es que podemos resolver integrales explícitas. Por ejemplo, esta integral. Dividido 1 más x cuadrado elevado a n a dx. Y acá de 0 hasta más infinito, n tiende a más infinito. Ya. ¿A alguien se le ocurre cómo se hace este tipo de integrales, de casualidad? Ya. Disculpa, Diego, ¿Sí? es 1 más x cuadrado y todo eso elevado a n. Sí, sí. Lo siento mucho. ¿Ahí? ¿Se entiende mejor ahí? Si quieres puedo cambiar mi Sí. forma de escribir la x. La puedo No, hacer no, así. está súper bien. Lo que pasa es que lo veía chico y ahora Sí. se ve bien. Vale, Sí. gracias. De nada. Aquí sería tratar de meter el límite porque, o sea, eso tiende a cero. Para un X fijo tiende a cero lo de dentro. Entonces, Ajá. toca tratar de acotar para utilizar las teorema de convergencia dominada, ¿no? Exacto. Eso Sí, hay que... hay dos detalles con tu razonamiento. O sea, claro, lo que uno quiere hacer acá, primero, es... está muy bien lo que tú hiciste, pero yo nomás como que te voy a decir como... Quizá ya lo tenéis en cuenta, pero
lo que uno quiere hacer es meter el límite. Entonces, si uno puede meter el límite y uno sabe cuánto vale el límite puntual, uno está listo. Porque, por ejemplo, lo que tú dijiste es que como el límite puntual es 0, esta cuestión, si puedo meter el límite, entonces esto de acá va a ser igual a la integral de 0 más infinito de 0 de x, y esto va a ser 0. Perfecto. Sí. Ahora, hay dos detalles importantes. Bueno, hay un detalle más importante que el otro vale callampa. El detalle que vale callampa es que, si te fijas el caso de x igual 0, si te fijas el límite de 1 más nx dividido 1 más x cuadrado elevado a n, vale 1. No vale 0. ¿Pero por qué este caso no es muy importante? Si acaso. Por el tema de no nos importa la convergencia puntual, nos importa la convergencia STP en el fondo. Claro. O sea, si converge como en casi todas partes, a excepción de un conjunto de medida nula, si converge a algo que conocemos, entonces como que da lo mismo el resto, ¿eh? Da lo mismo, porque si se fijan, el único caso en donde no converge a 0 es en un punto, y el punto tiene medida nula, así que en realidad no nos importa mucho. Ya. Después lo vamos a escribir bien para que quede bien expresado. Ya. Esa es una cosa que en realidad probablemente si lo pones en una prueba converge a 0, ni siquiera te lo van a considerar, porque en realidad da lo mismo. Si es CTP, vale callampa. O sea, el teorema de convergencia dominada lo único que pide es con cosas en CTP. Así que da lo mismo si un punto no converge. Lo que sí importa es lo siguiente. Nosotros, esta integral de acá, no es una integral de Lebesgue, es una integral de Riemann. ¿Sí? Y el teorema de convergencia dominada de Lebesgue funciona en integrales de Lebesgue, por así decirlo, no en integrales de Riemann. De hecho, hay unos ejemplos que uno puede por ahí encontrar donde el teorema de convergencia dominada de Lebesgue no funciona con integrales de Riemann. ¿Cómo podemos usar el teorema de convergencia dominada de Lebesgue con esta integral de Riemann? ¿Qué podemos hacer? Pasarlo a una integral de Lebesgue, por ejemplo. ¿Cómo? Pero es que creo, pues hay un problema. Pues uno dice que son equivalentes si es acotada. Pero era cuando se tienen límites no infinitos, no sé. Sí, de hecho, esta integral tiene dos problemas. El primero es que es una integral de Riemann, y el segundo, que es como el más duro, que es una integral impropia. Entonces hay dos cosas bien pesaditas. Ya, primero, vamos paso a paso. Voy a escribir como fn, bueno, es el primer truco, en caso que no sepan hacer estas integrales, el primer truco, casi siempre, es escribir fn como todo el coso que está dentro de la integral. Entonces vamos a escribir fn como 1 más nx dividido 1 más x cuadrado a la n. Ya tenemos eso. Entonces, lo que queremos hacer es escribir esta cuestión de acá. El límite después lo voy a pescar. Fn de x a dx igual a la integral de d0 más infinito, pero ahora abajo como un conjunto, de fn de x a d lambda x. Ya, ¿cómo se escribe una integral impropia? O sea, para pasarlo a términos de integral de Riemann, de cálculo 2 o 1. Como el límite de la integral Como el límite. de 0 a t, por decirlo así, con t tendiendo infinito. Exacto. Entonces voy a copiar esto de acá. Pucha. El iPad me está traicionando este último tiempo, por si acaso. Ahí está. Entonces esto de acá lo puedo escribir como el límite de ¿qué cosa? De
digamos, t tendiendo a infinito, Ya, sí. Por si acaso, de- sí, desde 0 hasta t. claro. Ya. Por si acaso, en caso de que esto lo tengan que poner en alguna prueba o examen, les recomiendo mucho poner una T o una R, nunca poner una N para las integrales impropias, porque a veces cuando yo las corrijo, y a veces creo que cuando ponen un N están pensando en los naturales, y esto no es cierto. Esto es con T, o sea, con un valor continuo, o sea, cualquier sucesión que converja a infinito, no solamente natural. Entonces, solamente por eso como recomendación. ¿Ya? Para evitarse problemas que no valen la pena discutir. Ya. Ya entonces, había un compañero acá que estaba hablando de cómo pasar integrales, pero con intervalos compactos. Es que la integral de Lebesgue y Riemann son equivalentes si la función es acotada. ¿Solo si es acotada? Cuidado, la función de Dirichlet es acotada. Y la integral de Riemann no es igual a la integral de Lebesgue. La función de Dirichlet es la característica de los racionales. Exige compacidad del conjunto donde estáis integrando también, po. Bueno, entonces tomamos Dirichlet intersectado con 0,1. Esa integral en un compacto Lebesgue. Hay que Integrable Riemann expresar. entonces, po. ¿Sí? Pero, ¿alguien más iba a hacer un comentario, no? Sí, era lo que acabo de decir el compañero. Que, bueno, hay que exigir que la integral de Riemann exista. Exista. Ya, eso es lo primero. Si la integral de Riemann existe y la función es acotada, estamos listos. De hecho, hay por ejemplo, una función va a ser, acá esto se los voy a soplar ya, al menos sí. El gran problema histórico fue cómo definir una función integrable de Riemann. Y la solución a la que se llegó después como de 100 años de investigación es que una integral de Lebesgue va a ser igual, Lebesgue va a ser igual a Riemann, acá suponiendo, si solo si es continua, perdón, el conjunto de los X en el dominio donde f es discontinua en X, es discontinua en X, este conjunto tiene medida nula. ¿Ya? Es un truco para que sepan de que sí van a ser iguales, ¿ya? Entonces, en el caso que ustedes están dando, si la función es Riemann integrable, va a tener un conjunto de discontinuidades nulas. ¿Ya? Bueno, entonces, de hecho ahora tenemos funciones continuas, su conjunto de discontinuidades va a ser nulo, va a ser integrable. Podemos hacer que la integral de Lebesgue sea igual a la integral de Riemann. Entonces podemos hacer esto de acá. Perdón. Fn de x del lambda de x. Y luego, esto de acá, que lo voy a poner estrella, ahora estrella va a ser igual a la integral desde 0 hasta más infinito abierto de Fn de x a d lambda de x. Ya. Y esto de acá va a ser lo que nos gustaría calcular. Entonces, por ejemplo, ahora el enunciado, acabamos de probar lo siguiente, que el límite es de 0 hasta más infinito de 1 más nx de 1 más x cuadrado a la n de x, n a más infinito, va a ser igual al límite de n tiende a más infinito de la integral desde 0 hasta más infinito abierto de fn de x a d lambda de x. ¿Sí? Entonces llegamos a este resultado. Todavía no hemos calculado nada, pero este es como un paso que tenemos que aprender a hacer
como para las próximas integrales que vengan. Ya. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora estamos en Lebesgue. ¿Cómo intercambiamos el límite con la integral? O una idea, no digo que me digan cómo se hace, sino como qué proponen para poder hacer este ejercicio. No sé si lo dijo Juan José o Cristian, pero decían de que hay que recuperar las hipótesis de convergencia dominada. Ya, casi siempre dominada va a servir, ¿sí? Casi siempre. Y si no sirve dominada, va a servir dominada generalizado. Ya, les recomiendo harto tener un torpeo como a mano del dominada generalizado, porque les va a servir, por ejemplo, para este sirve, pero probablemente les va a servir para otras cosas. No sé si ustedes han hecho análisis complejo, probablemente lo hayan hecho. Cuando ustedes hacen el cálculo de residuos, tienen que hacer teorema de convergencia dominada constantemente. Probablemente como que ustedes asumen que es cierto porque el límite de adentro se va a cero, pero hay que usar teorema de convergencia dominada constantemente. Entonces es bueno tener este tipo de cosas a mano. Ya, entonces hay que mayorarlo. Ya, hay que satisfacer las condiciones del teorema de convergencia dominada. ¿Qué dice el teorema de convergencia dominada? Queremos hacerlo con las Fn. Que las FN sean medibles, si no me equivoco, y que ¿Ya? estén acotadas por una integrable. Ya, sí. Falta una condición, pero en realidad es como bastante... Espera, G integrable. ¿No se te ocurre qué condición más te faltó? Convergencia puntual. Convergencia puntual CTP. Sí. Medibles y Fn converge a F lambda CTP. Y esto de acá implica que el límite entonces de la integral de Fn va a ser igual a la integral del límite de las Fn. Ya, entonces tenemos que encontrar a esta señora G. ¿Sí? Siempre el problema es encontrar a la G. Ya. Entonces hay que empezar a meterle mano a esta cuestión. Hagámoslo acá. Ya tenemos Fn. Entonces hay que ponerle un módulo. Ahí voy a poner acá lo que está escrito, a ver si ustedes pueden verlo quizá. A veces esto requiere un poquito de cálculo 1. A veces a los alumnos se les ocurre con otras cosas. Hay que mayorarlo por algo. No Y sé una si se les pregunta, ocurre. ¿Ah? ¿ese NX es NCX o NX cuadrado? Es n El que por tienes x. en el numerador, digo yo. Es 1 más n por x al cuadrado. El n no está al cuadrado. Disculpa. No, me refería al X. El x está al cuadrado. Ya. Ya. No sé si se les ocurre una forma de acotar esta cuestión. Desigualdad de Bernoulli, ¿no? No me sé las desigualdades por nombre. Pero había una que decía de que 1 más n por algo estaba siendo acotado por un polinomio del estilo 1 más s algo a la n. Ya. No sabía que se llamaba Bernoulli, pero yo uso esa para este ejercicio al menos. Es que para deducir esa desigualdad, al menos en este caso, supongamos que no sabemos esa desigualdad, es que si nos damos cuenta, 1 más x cuadrado a la n es 1 más nx cuadrado más n cuadrado por algo, bla, 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 bla. Y si nos damos cuenta, el 1 más x cuadrado está arriba. Y el x es positivo.
Y de hecho tenemos un x cuadrado. Por lo tanto, es natural pensar de que 1 más m por i va a ser menor o igual a 1 más i elevado a m. ¿Sí? Al menos a mí se me ocurrió así este tipo de ejercicio. Y el m es positivo. Los dos son positivos que ocurren en este caso. Ya, entonces, por ejemplo, si usamos esta desigualdad, tenemos que esto va a ser menor o igual a 1 más x cuadrado a la n dividido 1 más x cuadrado a la n, y esto va a ser menor, perdón, va a ser igual a 1. Ya, ¿estamos listos ahí? ¿O no? No creo que nos sirve. No nos ¿Por sirve qué no sirve? porque El, la el medida 1 no es integrable. claro, la medida es muy grande, o sea, es infinito. Es infinita, entonces este de acá no sirve porque el 1 no es integrable. Muy bien. Hay que estar atento con esas cosas, porque... Y hay que estar atento cuando nos ponen un conjunto de medida finita, porque si es de medida finita, ya con una constante estáis listo y chao nomás. Se acabó el problema. Ya, ¿cómo arreglamos este ejercicio? Estamos muy cerca, muy cerca. Ya, les voy a tirar el truco nomás porque como que parece que es un poco mágico, no sé. Ya, Fn va a ser menor o igual a 2 más nx cuadrado. En vez de un 1 le puse un 2. ¿Ya? ¿Y a nadie se le ocurre qué puedo hacer ahora? Dividir el 2. 1 más 1 para... Ah. No, es que, mira, esto es lo que pasa. Si pongo un 2 ahí, lo que ocurre es que si ahora factorizo por 2, entonces tengo 1 más n medios por x cuadrado. Entonces ahora ocupo esta desigualdad de acá, y esto de acá va a tener que ser menor o igual a 2 veces 1 más x cuadrado elevado a n medios. 1 más x cuadrado elevado a n. Y eso de allá va a tener que ser igual a 2 veces 1 dividido 1 más x cuadrado elevado a n medios. Bueno, así se me ocurrió a mí hacer este ejercicio. No sé si se entiende. Como que puse el 2 para poder factorizarlo y que el n me quedara más chico nomás. Eso fue todo lo que hice. Ya. ¿Se entiende la desigualdad o no? ¿O fue demasiado mágica? Yo creo que esta es la Yo desigualdad la más... entendí, ¿Ah? yo la entendí por lo menos. Ya. Yo creo que esta es la desigualdad más mágica del día, ya como que no, no van a ver una desigualdad más absurda que esta, por si acaso. Yo la encuentro un poco absurda porque hay que ponerle un 1 ahí, pero da. Sí, probablemente hay formas más fáciles, pero al menos a mí se me ocurre así. Ya. ¿Estamos listos con esto? Hay que ver si esa cosa es integral o no, po. Por lo menos el 1 sobre 1 más x cuadrado a la n medio. Mm. Pero creo que además hay que me ayudar un poco más porque eso depende de n todavía. Depende de n todavía. Sí, sí que nos falta un Que poquito en más, la ¿está n bien? igual a 1 creo que se cumple. ¿Sí se cumple? O sea, porque algo a la n es como creciente sobre n. Sí, pero está abajo el n. Es que yo no sé si con n igual 1 Sí. funciona, pero sí funciona con el n igual 2. Porque mira, esto pasa. ¿Qué esto quiero decir? Mira, esta sucesión de funciones, 2 por 1 partido 1 más x cuadrado elevado a n medios, es una sucesión de crecientes funciones, ¿cierto? De funciones.
Eso no es difícil de ver. Es una sucesión decreciente de funciones. Y entonces, si nos damos cuenta, tenemos que, para el caso n igual 2, tenemos que 2 dividido 1 más x cuadrado, 2 dividido 2, que es el caso con n igual 2, es igual a 2 dividido 1 más x cuadrado. Esto de acá es integrable. Y entonces tenemos que si n es mayor o igual a 2, tenemos que fn va a ser menor o igual a 2 dividido 1 más x cuadrado. Pero en el caso n igual 1, En el caso de n igual a 1 no pasa. No necesariamente pasa. no, pero me refiero a que si tiene alguna cota. Para el caso de n igual... Es que yo quiero que la cota sea... Porque, mira, esto pasa. Como esta sucesión es decreciente de funciones, entonces, claro, tenemos que fn va a ser menor o igual a 2 dividido 1 más x cuadrado elevado a un medio. Eso es cierto. Para todo n en los naturales. Pero el problema es que necesito que esta cuestión también, además de mayorarlos, tiene que ser integrable. Entonces, yo no sé si esa cosa es integrable. Personalmente, yo no sé. Quizás sí. De hecho, creo que ese es como el problema, escoger n igual 1, porque te da algo parecido como a 1 sobre x, después de un cambio de variable y eso no es integrable. Exacto. Entonces no... Y a uno le interesa acotar la cola, además, por así decir, de las sucesiones. Pues si se cumple de 2 en adelante, entonces no sirve. Ya. Sí. Entonces, por eso cogí el 2, porque con el 2 yo sé que esa cuestión existe. Ya. Creo que así es integrable, ¿no? ¿Con el n igual 1? Sí. Pues no sé, o sea, me parece que sale con una sustitución trigonométrica, no la variedad. N igual a No creo que sea tan... tangente de teta. Ojalá sea integrable, ojalá. Pero Es que yo estamos integrando de cero a infinito. sí, eso hay que tener cuidado. Y creo que se puede comparar con una serie armónica de alguna manera. Yo eso estaba pensando, porque como uno tiene la raíz de algo al cuadrado, entonces como que se cancelan en el infinito, el 1 deja de ser importante, entonces se parece a una partida de x. Solo por eso yo dije, ya Ok, mejor sí, me sí. alejo de aquí y voy a tomar uno más grande. Si total. Al menos con este funciona. Con este funciona. Entonces, ahora tenemos de que para n igual 2, fn va a ser menor o igual a 2 partido 1 más x cuadrado. Y esta cuestión sí es integrable. Así que ahora estamos felices. Diego, una pregunta. ¿Sí? Cuando tenías la cota que dependía del n, ¿no puedes utilizar directamente ese generalizado que dijiste? Sí, se puede usar. Se puede usar. Exactamente. Lo Pero puedes usar. ¿cómo aseguramos que el gn es integrable? Para cada Porque si te fijas, a partir del n igual 2, las gn empiezan a ser integrables. Desde 2 en adelante, los gn son todos integrables. Claro, el G1 no fallaría, ¿no? El G1 es el único que da problemas, pero en realidad esos teoremas funcionan si es que desde algún n empieza a cumplirse, ya estáis listos. Ya. ¿Sí? Entonces, sí, muy buena observación. Este de acá funciona con el teorema de convergencia dominada generalizado, por si acaso. Entonces, no tenemos que hacer todo este truco que está abajo. Toda esta cuestión de acá, no hay que hacerla. Y de hecho también se puede hacer, como tenemos una sucesión decreciente de funciones, podemos usar el teorema de convergencia monótona inverso, que es el ejercicio 7 de la parte integral. ¿Sí? Entonces, hay hartas maneras de hacer este ejercicio más fácil. Pero yo quiero usar el teorema de convergencia dominada clásico porque es el que se ve, el que probablemente tiene más fresco. Es mi única razón por querer usarlo. Sí, así que fue una buena observación. Ya. Y bueno, podemos acotar fn con una cuestión integrable. ¿Y cuál es la conclusión entonces? Que entonces tenemos que el límite fn a d lambda
va a ser igual a la integral del límite de Fn a d lambda. ¿Y cuál es el límite de esta cuestión? ¿Cuánto vale este límite aquí? Oh, espera, voy a sacarlo por caso que se confunda con el límite inferior. Desde acá es 0. Tenemos integral de 0 de lambda. Porque es el límite puntual nomás. Por eso es 0. Entonces esto es 0. Una Recordemos. pregunta. ¿Sí? Yo te entiendo que pues, a partir de n igual a 2 es suficiente, porque pues, uno ve la demostración, lo que necesita es como acotarla, que una sea finita. Sí. Pero pues el enunciado del teorema no dice a partir de un cierto n, no dice para todo n. Sí, dice para todo n. Pero es que en realidad lo que tú necesitas que ocurra en el límite. Si te fijas, no está en el teorema, pero la demostración que uno hace Sí, para ese uno hace una teorema. resta con F1. Sí. Ah, Bueno, creo que es en el de monótono, pero... en el de monótona inversa no hace una resta con F1. Pero, por ejemplo, para el monótona inversa, si cualquiera fuera de integral finita, ya estáis listo. No, sí te entiendo, y no que pues entonces no puedo usar eso así, normal. Pues tiene todo el sentido del mundo, sino que lo que digo es que como no está explícito, pues... Ajá. Entiendo. Mira, como si tu tema es como cuando te lo corrijan, yo lo tomo como cierto, aunque no haya sido explícitamente mostrado de esa forma, porque en realidad la demostración del teorema de convergencia dominada, del teorema de convergencia monótona, hasta de Fatou, necesitas que a partir de un cierto n en adelante, nomás, si tú lo que te importa es el límite. Entonces, da lo mismo si el primer miembro, por ejemplo, si el F1 fuera una función no medible, ni siquiera medible, igual funciona el teorema. ¿Cachai? Porque lo que necesita es qué pasa en el límite adelante. O sea, le puedes trasladar la sucesión, ¿no? Construir una sucesión desde 1, pero que empiece desde 2, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Si no tiene nada del otro. Sí, no está explícitamente, está en lo correcto, pero sin embargo, para que la demostración funcione, necesita solamente de que a partir de un miembro en adelante funcione. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el gran problema de este tipo de ejercicios es poder acotarla por una cuestión que sea integrable o por una sucesión de algo que sea integrable. Ese es nuestro único problema. Ya, entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio que es de integrales también. ¿Alguna duda del ejercicio anterior? Que igual lo conversamos harto, pero por si acaso que hay algún problema. Esa serie, Diego, es la expansión binomial. ¿O es la serie que tú utilizaste para acotar? ¿Cuál sería, perdón? O sea, el 1 más x cuadrado a la n, ¿cierto? Es la... Sí, es parte de la expansión binomial, pues, el principio. Sí. Ah, ya. Ajá. Sí. Estoy pensando ahora. No, ya no importa. Después. Se me está ocurriendo una forma más fácil de aminorar esto, pero no. Es que me parece poco natural poner un 2 de la nada. Como que uno tiene que estar acostumbrado a hacer esto para que te salga el 2. Igual no se preocupen en las pruebas y tareas, no. A mí me molesta ese tipo de trucos, como que no me agradan mucho. Entonces probablemente si vienen en las pruebas o las tareas, cosas que hay que hacer desigualdades, probablemente no. Si hay que hacer un truco, se les va a decir, hay que usar este truco. Ya, así que no se preocupen al respecto. Empiecen a aprenderse trucos de desigualdades. Son entretenidas, pero tampoco para tanto. Ya. Hagamos uno quizá que puede ser más fácil. No estoy seguro, pero veamos.
Así que para ustedes es más fácil. Ya. Hacemos ese. Que quiero decir, no estoy seguro si este es el más fácil de todos. Ya, filo. Ya. Hagámoslo igual. Límite. Por si acaso, para el que esté para el examen de calificación, sí o sí viene una cuestión de este tipo. Sí o sí. Y si no se lo preguntan ahí, van a tener que usarlo en el cálculo de residuos. Así que les recomiendo harto como aprender a hacer un poquito este tipo de integrales. Un poquito. Ya. Listo. Esta cuestión. Ideas. Así que ahí. Voy a escribirlo bien, porque yo escribo muy feo. Es la misma idea, ¿no? Pues convergencia dominada. Convergencia dominada. ¿Sí? Por si acaso, antes de comenzar, es que se lo voy a repetir todas las clases. Ya sí, voy a ser muy pesado. Tengan estas cuestiones en la mano. ¿Ya? Todas estas cuestiones en la mano. ¿Ya? Siempre. Ya. Entonces, lo primero, bueno, lo primero. Esta cuestión se puede escribir como integral desde 0 hasta más infinito, de fn de x de lambda de x, con n hacia el más infinito, y el fn de x lo definimos como seno de x dividido en n, dividido 1 más x dividido en n, todo elevado a n. Ya. Tenemos eso. Tenemos que encontrar una g que le gane a esta cuestión. Si encontramos una g que le gana, estamos listos. Diego, una consulta acá, porque aquí pasaste de Riemann a Lebesgue. ¿Cómo corroboraste de que esa sucesión es integrable para todo n en el sentido de Riemann? Pero es porque tienes una función continua. Estás integrando una función continua con una cantidad de... Ya, sí, tienes razón. Sí. Mira, lo que hice acá arriba es aplicable para esta función también. Ya, No quería repetirlo porque soy flojo. ya. ¿Sí? Pero, espera, ¿esto de acá es? No, más arriba. ¿Esto de acá? Estoy aplicando esto de acá con nuestro ejemplo nuevo y no lo hice de nuevo porque soy flojo. Ahí está. Pues esa se ve más fácil de acotar, ¿no? ¿Sí? Porque es en valor absoluto, ¿no? Entonces el seno va a ser 1. ¿Mm? Y lo de abajo me parece que es la exponencial de x. N de x módulo va a ser menor o igual. Primero tenemos a esta cuestión de acá. Ya, tenemos eso. Me suena que lo de abajo es la exponencial de x, ¿no? Pues yo sé si Sí. la x es e. Y yo creo que si lo que acompaña queda poner la exponencial elevada. Bueno, Sí. el número de Euler elevado a la x. Sí. E elevado a x igual al límite de 1 más x dividido en n elevado a n, con n tiende a más infinito. Sí, eso es cierto. ¿Ya? Es que ese límite es creciente, ¿no? Entonces el otro, 1 sobre eso es decreciente. Ajá. Esto de acá es decreciente. Entonces, bueno, pues para el mismo truco porque va a dar 1 sobre 1 más x, pero esa no es integrable. Ya, mira. Lo primero es que como tenemos una sucesión acá,
voy a usar el teorema de convergencia dominada clásico, ¿ya? Pero le digo inmediatamente, si tiene una sucesión decreciente, como acá, pueden usar el teorema de convergencia monótona inverso. El teorema de convergencia monótona inverso habla de sucesiones decrecientes de funciones. Y con ese pueden utilizar el teorema de convergencia dominada generalizado. ¿Ya? Generalizado. Y con eso ya estamos listos. Se acabó el problema. ¿Ya? Salen 2 pasos este ejercicio. Pero vamos a usar el teorema de convergencia dominada clásico. Pero, Vamos a hacer exactamente lo mismo que en la parte anterior. Si n es sí, mayor o igual a 2. ¿Eso querías decir, perdón? sí, que entonces tomando desde la 2 ya se vuelve a garantizar. Tenemos que fn de x va a tener que ser menor o igual a 1 dividido 1 más x dividido en 2 elevado a 2. Y esta cuestión de acá es integrable. Por si acaso, igual hay que tener cuidado en dónde estamos integrando. Ya estamos entre 0 y más infinito. Y acá hay un 1. Si no tuviera el 1, no es integrable. Integrable en... que siento que en el anterior no lo tomamos mucho en cuenta. ¿Ya? Y entonces, considerando g igual, no, g de x igual 1 dividido 1 más x medio elevado a 2, tenemos que fn va a ser menor o igual a g si n es mayor o igual a 2. Ya, tenemos eso, pero nos falta una condición más. Aquí converge f si n tiende más a infinito. Aquí converge fn. ¿Cuál es el límite puntual de fn? 0. ¿Por qué? Por sándwich, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque la cota del seno de... El seno de cualquier cosa es acotado por 1. Entonces lo que está abajo está mayorando todo lo que está arriba de la fracción, por decirlo de alguna forma. Ya. Claro, sería 0, yo creo. Sí, pues. Espera, hay que tener un poquito... O sea, es 0, pero cuidado, ¿por qué? Cuidado. Estoy de acuerdo que es 0. En eso sí estoy de acuerdo. Porque, cuidado, porque por ejemplo, el seno de x dividido en n, dividido 1 más x dividido en n, a la n va a ser en módulo menor o igual a 1 dividido 1 más x dividido en n elevado a n, pero esta cuestión converge a 1 dividido e a la x, y esa cuestión no converge a 0. Sí. No, sí, tienes razón. ¿Sí? Pero Diego, la sucesión seno está acotado, ¿no? Y la otra converge a 0. O sea, 1 sobre 1 más x a la n converge a 0 cuando n tiene infinito. Claro, y lo otro es que para todo x positivo fijo... Espera, disculpa. Primero que todo, esta cuestión de acá abajo no converge a 0. Porque, por si acaso, no converge a 0 está abajo. Ahí hay un n y ahí hay un n. Como puse acá arriba, e a la x es este límite de abajo. Ah, sí, tiene razón. Ya, ¿Sí? Por si acaso. Ahí está Por la eso. confusión. Sí. Yo creo que podemos usar el teorema de valor medio para cortar seno de x sobre n por ¿Ya? x sobre n y acortarlo de abajo con Bernoulli como hicimos antes. Y entonces todo quedaría menor o igual que 1 sobre n por x dividido entre 1 más x. Ah, ya sé qué quería hacer. A ver, díctame qué hago. Porque no estoy seguro si es exactamente lo que estáis pensando. Bueno, no sé si funciona, pero bueno. Usando el teorema del valor medio, valor absoluto de seno de x sobre n es menor o igual que el valor absoluto de x sobre n. O sea, menor o igual que x sobre n. Sí, esto es cierto. Sí. ¿Sí? Y usando Bernoulli para ver que 1 más x sobre n a la n es ¿Ya? mayor o igual que 1 más x. Ah, no, creo que no.
Creo que no. No. Estoy casi seguro que no, porque... a ver, parece que sí, Esperar. 1 más C. Esto de acá es ¿A la mayor o n? igual a 1 más X, Que, ¿cierto? ajá, Sí. sí. Entonces, 1 dividido 1 más... Más Ya... XN será, ¿no? ¿Perdón? ¿XN o solamente X? X, porque... XX partido N por N. Sí, pues. Entonces tienes Ah, ok. N multiplicado X dividido... Sí, oye, tu solución va a funcionar muy bien, porque uno tiene esto, y entonces usamos... Ya está bacán. Usamos estrella y usamos luna, las dos, entonces ponemos esta acá. Espera, no, mejor no. Espérate. Voy a borrar esto. Ahí. Ya. Voy a ponerlo acá. Entonces tenemos que el módulo de seno de x dividido en n, dividido 1 más x partido en n elevado a n, va a ser menor o igual, por estrella, la parte de arriba va a ser menor o igual a x partido en n, y la parte de abajo va a ser... O sea, ¿se entiende lo que hice, cierto? ¿O no? ¿Aquí? Voy a suponer que sí se entiende. Sí. Ya. Sí. Entonces tenemos esto, 1 más x, y esto tiende a 0. Sí, eso está muy bien. Ya. Y tiende a 0 cuando... Entonces, acá, esto de acá implica que este límite es 0, inmediatamente. Buena solución. Les voy a contar mi solución. Como, es muy parecida a esta de acá, pero como que es como más truculento, yo encuentro. Porque no había pensado en Bernoulli. Buena. Ya, mi forma era tomar seno de x partido en n. Es parecida, pero no es lo mismo. Xn a la n, y entonces esto lo puedo multiplicar arriba y abajo por x partido en n. Entonces esta cuestión me va a dar x dividido en n por seno de x dividido en n, dividido x dividido en n, dividido 1 más x partido en n elevado a n. Y esta cuestión de acá arriba, ¿alguien sabe que converge esto de acá arriba? Si n tiende a más infinito. ¿A 1? A 1. Esto tiende a 1 y esto de acá tiende a e a la x. Entonces, y esto de acá tiende a 0, porque acá hay un n. El n es el que se va a más infinito, entonces todo esto se da 0. Esa era mi forma, pero de hecho... Por ahí David dijo el teorema de sándwich. ¿No se podría aplicar acá? Como el es que seno está depende, entre menos, es que está entre qué. menos 1 y 1. Es que ese es el problema, po, que si Ah, ok. esto de acá abajo no se Perfecto. va a 0. Ah, ya, entiendo. Ese fue el gran problema. Ya. Ahí dio. Bueno, con buena solución. A mí no se me habría ocurrido eso. Ya. Tenemos eso. Y por lo tanto concluimos que Fn, pucha, el color, pongamos en negro, Fn satisface teorema de convergencia dominada. Con G ya visto, y entonces tenemos que el límite de Fn va a ser igual a la integral del límite de Fn. Y esto de acá era 0, y esto de acá de la izquierda era justamente el límite de la integral de 0 más infinito, seno de x partido en n, dividido 1 más x partido en n elevado a n a dx. Ahí está. Hay un n, un d lambda. Ahí debería estar listo. Acá. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Algún paso por ahí entre medio? ¿Fue un poco complicado quizá? La complejidad, como mencionaste tú, después se va viendo en base a cómo acotar, ¿no es cierto? Sí, Eso es lo complejo. sí.
porque necesitas que tu cota superior tenga que ser integrable. Yo a veces por eso me gusta el teorema de convergencia combinada generalizado, porque si te fijas, acá lo que tenemos que hacer es como que llegamos a una desigualdad natural, pero después hay que seguir arreglándola para tener una fija. ¿Cachai? Perfecto. Eso es lo que me pide el teorema de convergencia combinada, que ya la puedo acotar, pero necesito algo fijo. Sin embargo, el generalizado no le importa si es fijo, puede ser dependiendo de n. Por eso fui enfático al menos en la clase anterior de que como que es bueno tener el torpeo del generalizado en la mano, que ayuda bastante en la vida, así como hacerla más fácil. Pero, alguna pregunta. Tú eras primera cota, ¿no? Ahí más arribita donde la tienes. Uno sobre esa, ¿cierto? Ajá, Yo debería igual probar que esos G sub n son integrables, ¿no? sí. Ah, no, mentira, no tienes que probar cuál es el límite puntual y probaría que el límite puntual sea integrable solamente, ¿no? O hay que probar cada uno. No, mira. Ah, ya, tú quieres usar ahora estos teoremas de los que estoy hablando. Sí, si fuera generalizado. Ya. Voy a copiar esto y lo voy a tirar acá abajo. Y lo vamos a hacer de esta otra forma. Pegar. Yo también no con compañeros. Ya. Vamos a ponerlo acá. Entonces tenemos eso. Entonces voy a decir sea GN definido como 1 partido 1 más X. Ya, y es que por esto quiero usarlo. Porque el tema es que las GN son decrecientes. Porque para usar el teorema de convergencia dominada generalizado, tú necesitas también de que las GN satisfagan este intercambio del límite con la integral. ¿Cachai? Espera, acá, para el generalizado da lo mismo si las GN son decrecientes. ¿Ya? Pero lo que tú necesitas para poder aplicarlo, el teorema de convergencia dominada generalizado, es que necesitas que haya este intercambio de la integral con el límite. Y pueden decir que esto es lo mismo que hacer lo anterior, porque en lo anterior estábamos tratando de hacer lo mismo, así que puedo aplicar dominado ahora en G. Pero esto no es tan cierto, porque las G, al ser decrecientes respecto a n, esto hace que la tarea sea mucho más fácil para la GN. Para la FN no, pero para la GN sí. Porque lo que ocurre es que las GN son decrecientes, de nuevo, GN decreciente, y G2 es integrable, por lo que ya vimos. Y si es G2 es integrable, aplicamos el teorema de convergencia monótona invertido, o inverso que yo le digo, que es con las sucesiones decrecientes, y entonces esto de acá me escupe de inmediato que ocurre el límite de Gn de lambda igual a la integral del límite de Gn de lambda. ¿Sí? Y entonces, como ocurre esto, y tenemos esta mayoración de Fn con Gn, uno escribo acá de inmediato. Por lo tanto, el límite de la integral de Fn de lambda es igual a la integral del límite de Fn de lambda. Y se acabó el problema. ¿Se entiende un poco cómo se habría hecho de esa forma? ¿O no? Quizá no mucho. Sí, sí te entiendo, pero una cosa, el monótono también pide que sean positivos, ¿no? Sí. Sí, positivos. Bueno, pues la integral sí, la integral es de hasta ser infinito. Uh-huh. Sí. Sí, pues sí, acá estoy abusando todas esas cosas. Es que en este caso no se le ve tanto la aplicación porque esa forma de resolución es más complicada que la anterior, o sea, para este ejercicio, porque al final, si es que G2 es integrable, ya puedes concluir con el teorema anterior. Uh-huh. Ajá. Sí. Es cierto. Lo que pasa es que no, como por experiencia en general funcionan. O sea, es un salvataje. Pero bueno, esa es la otra forma para hacerlo.
Y además que igual encuentro que es una buena idea tenerlo a la mano, porque así se ahorran tiempo o para saber de inmediato. Porque, por ejemplo, a veces, acá yo hablo más de experiencia personal, como que es bueno sabérselos también, porque, por ejemplo, tú a veces no sabes cuánto es el límite puntual o cuánto va a ser la integral del límite. Entonces, cuando tú ya sabes que lo de arriba, independiente si lo puedes acotar o no, lo de arriba ya te satisface una de estas propiedades, ya sabes cuánto va a valer la integral, como a priori, antes de resolver el ejercicio. Por eso también son útiles, como para saber desde antes cuánto va a valer todo y hacia dónde tienes que llegar. Entonces, bueno, eso. Ya, a ver, también ahora acá hay un ejercicio que es bastante más fácil, que es el siguiente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O no? Que ya se nos está yendo el tiempo, pero... Bueno, sí, ya se nos fue el tiempo, pero si quieren puedo hacer un ejercicio más. Sí, dale. Solo si quieren. Sí, Si quieren dale. se pueden ir y yo me quedo haciendo el ejercicio solo igual y después ven la grabación. Como que no tengo problema al respecto, si igual tienen cosas que hacer. Por mí está, yo me quedo, no sé. Entiendo. Ya, entonces nos quedamos un rato. Ya. Voy a hacer... bueno. A ver, ¿hago uno difícil o hago uno fácil? ¿Qué prefieren? Difícil. ¿Difícil? Ya, que me quedan dos. Me queda uno muy fácil y me queda uno que es como un poquito más complicado. Pero que yo lo encuentro igual más o menos fácil, pero ya. Lo voy a hacer. Tampoco es difícil, yo creo que ya pasamos el más difícil. El A, un número real, ¿ya? Esto es como para mostrarles de que en realidad hay miles de formas de hacer este tipo de ejercicio. Ya, eso. Hay una forma muy fácil de hacerlo. Creo que en este caso, pues sí son, ¿cómo llama? Decrecientes y positivos, entonces podría ser. Ah, cierto. Pero depende. Cuidado. Sí, ya. A ver, ¿es decreciente siempre o no esto? ¿De dónde parte la integral? Desde A. Ya. A es real. A ver, ¿es siempre decreciente o no? Yo creo que no siempre es decreciente. A ver, pero ¿por qué podría ser decreciente según tú? Quizá puede que tenga razón. Pero en mi solución lo tengo como que no necesariamente es decreciente. Por si acaso. Que depende del valor de A. Las funciones siempre son decrecientes. La sucesión de funciones siempre es decreciente. Lo que pasa es que yo tengo otra cosa que es decreciente, que es la integral. Ya. Miren, esta integral la verdad es como que es un poco engañosa, pero por ejemplo a veces los problemas se arreglan con cambios de variable. ¿Ya? Vamos a suponer que no sabemos hacer integral indefinida. Solo por si acaso. Pero lo bueno es como estamos con la integral de Riemann, podemos hacer cambios de variable a veces. ¿A alguien se le ocurre un cambio de variable? Si es que se acuerdan de cómo integrar, porque a mí a veces se me olvida.
Algo así como U igual a N por X, por decir de algún Sí. modo. Entonces tenemos que du va a ser igual a n de x. Por lo tanto, esta integral acá, que lo voy a llamar y, va a ser igual al límite cuando n tiende más infinito de NA más infinito de u dividido 1 más u cuadrado. Por eso me refería a que no estaba seguro si era decreciente o creciente. Porque, ¿qué pasa si el A es positivo? Si el E es positivo, bueno, hay que ver si es que está entre 0 y 1 y si es que es mayor a 1. Sí, Como que mira, entre los ahora, valores entre 0 y 1 se le pueden escapar un poco. mira, el truco cuando uno tiene este tipo de funciones, que se ven más o menos fáciles, o al menos yo lo veo un poco fácil, en que ya hice el cambio de variable y ahora puedo pasarme al LBG. El LBG no es trivial hacer cambio de variable, ¿ya? Así que cuando puedan hacer cambio de variable, traten de ver si se puede cambiar a Riemann. En Riemann hacen el cambio de variable y después se devuelven al LBG. ¿Sí? Es importante Diego, eso. ¿Sí? ¿puedes ampliar un poco la pantalla para ver bien los símbolos que... Ya. ¿Qué tal ahí? Muchas gracias. Sí, ahí está. ¿Es Genial. una A o una U? Una A, ¿no es Ay, cierto? ay, escribo tan mal, perdón. Lo que está Sí. dentro de la integral es pura U. Ujú. Y lo que Ya, está ok. en los límites es A. Ya, ok. Lo siento, es que tengo una letra muy fea. Que justo se me cayó el internet, por eso... ¿Sí? No, dime nomás para irlo arreglando. Ya, ok. Porque mi letra es feísima. Y sobre todo en esta pantalla no tengo roces. Entonces mi letra se pone aún más fea. ¿Cachai? Ok, En el no te programa. preocupes. Ya. Uy, perdón. Ya. Entonces tenemos esto. Y el truco a veces es este. Uno toma n hasta más infinito. Y ahora tomo... Bueno, podemos escribirlo como una integral de Riemann. NA más infinito del du dividido 1 más u cuadrado. Entonces ahora puedo escribir, en lugar de eso, puedo poner R y voy a poner Fn de u. Bueno, de hecho esto de acá es el lambda de u. De lambda de u. ¿Y qué sería Fn? Uno sobre U de 1 más 1 cuadrado, ¿o no? Una sucesión constante con respecto a N. No, cuidado, ¿Oh? cuidado. Ah, por la función característica de... Ajá. Ahí está. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso, pero es un truco súper valioso que hay que aprender a usar. Ya cuando a veces los límites de integración molestan, porque puede que moleste en este caso, tenemos que, puede ser bastante útil. Ya, ¿a alguien se le ocurre cómo chantar de una el teorema de convergencia dominada? Y se acabó el problema para siempre. Esa cuestión está acotada por 1 sobre 1 más U cuadrado. Exacto. Entonces, ¿y esta cosa es integrable? Se supone que sí, su integral en el Sí. arco tangente. Sí. Sea g de u igual a 1 más u cuadrado, g es integrable. Ahí está. Por lo tanto, podemos usar el teorema de convergencia dominada. Pero bueno, ¿a qué converge Fn? Eso faltó. Fn de u, ¿a qué converge? A Puntualmente. G de U, creo. ¿Sí? Ah, no. Si A es positivo, converge a 0. Ya. Y si A es 0 negativo, tenemos va a converger a... a positivo.
Sí. Y si A es menor que 0, va a converger a G. Converge a G, ¿no es cierto? Por eso no, yo estaba un poco dudoso con el tema de si es creciente o decreciente la sucesión de funciones. Ya. ¿Y? ¿Cuál Si A es falta? igual a 0, ¿A 0? G por la característica de ser infinito. Exacto. G por 1 de 0 más infinito de U. Entonces ponemos eso. Y luego entonces tenemos de que la integral que le habíamos llamado I va a tener 3 valores distintos. O sea, bueno, tenemos esto y bueno, hay que decir entonces Fn satisface el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Y por lo tanto tenemos que el límite de la integral de Fn de lambda va a ser igual a la integral del límite de Fn de lambda. Ponemos un n chico ahí. Estamos listos. Y por lo tanto, ¿cuánto va a ser el valor de I? I era el límite de A hasta más infinito de n dividido 1 más n cuadrado x cuadrado de x. Ahí está. ¿Cuánto va a valer esto? Pueden dejarlo en términos integrales, no tienen que calcular la integral. Como yo creo que en este curso lo que menos le van a pedir es calcular como el valor de una integral explícitamente, por si acaso. Como que es importante si pueden hacer que los límites con la integral funcionen. Eso. Sí, por si acaso. Ya. ¿Cuánto sería el límite entonces? Voy a ver si puedo poner... Voy a alejarme un poquito para mostrar esto que está acá arriba. Hasta ahí yo creo que es suficiente. Ahí. Ahí tiene 3 valores, pues, ¿no? Sí. 3 valores. ¿Cuáles podrían ser? Recordemos, esto lo escribimos como límite de n, la integral de, en todo R, de Fn de U a d lambda de U. Opa. Ya por poner una omega. Ahí está. Ya. ¿Cuánto va a valer esto? Ya, sí. Bueno, intercambiar el límite con la integral primero. Claro. ¿Sí? La integral del límite. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí darse los valores que habíamos conversado. Si A era mayor que 0, esa cuestión iba a ser 0, entonces la integral iba a ser 0. Entonces, claro, es 0. Puede ser, no voy a poner el valor, pero se puede calcular el valor de integral de GU a DU. O también la integral de GU a DU, pero en distintos dominios, ¿no es cierto? El dominio de acá arriba va a ser desde de todo Va a ser R, cuadrada. y este de acá va a ser desde 0 hasta más infinito. Y este si A es mayor a 0, si A es menor estricto a 0, y este si A es igual a 0. Ahí está. Chuta, no sé qué hice. Apreté un botón. Ya. Eso. Sí, por si acaso se puede integrar usando el arco tangente. Una integral que se puede hacer. Eso. ¿Alguna duda con este ejercicio? Está muy fácil. Ya. Voy a dar
Ya hasta aquí llegamos, pero les voy a dar un ejercicio para que lo consulten con la almohada. Que este lo han preguntado 2 veces en calificativo. Así que como que por último, como que si lo hacen ya pueden dejar de preocuparse por esta materia. Que pueden suponer que esta integral existe. Omega es un subconjunto de R, digamos, medible. Tenemos una función que hace eso. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el límite de cuando n tiende a más infinito de la integral de n por el logaritmo, o logaritmo natural, ya no sé cómo lo... ¿Cómo ustedes conocen al logaritmo natural? ¿Como log o ln? LN. ¿ln? Ya. Miren, por si acaso, si me mando un condoro para ustedes, para mí log y ln son iguales. Por si acaso. Yo consideraba log como el logaritmo en base 10. Por eso... Sí, entiendo. Pero bueno, en general yo cuando escribo log me refiero a ln, ¿ya? Por si acaso. Ya, ya. Eso es todo. Ln de 1 más f de x dividido en n elevado a teta de lambda de x. Y esto integrado en omega. ¿Sí? Y esto hay que calcularlo con distintos valores de teta. Acá teta es mayor a 0. ¿Sí? Entonces pueden calcular cuánto vale esto. Quizá haga un video de este, pero ahí veo. Pero como que es un ejercicio bien bonito. Y este era más difícil que el que acabo de hacer, pero no lo quería hacerlo porque es un poco largo. Bastante largo y además que preferiría que lo tuvieran por ahí. Quizás hasta se lo preguntan. Bueno, eso. Si hay alguna duda al respecto, no sé. Todo bien, Diego. Me Ya. despido. Bueno, que les vaya bonito, que tengan una buena semana Muy bien. y estudien, porque creo que ahora les van a mandar la tarea que viene, pronto, creo. Así que Gracias, ponerle Diego. ganas. Bueno, eso. Cuídense. Chao, chao. Pásenlo bien. Igual, Diego, Chao, gracias. chao. Gracias. De nada. Chao, chao.